Bueno, sean ustedes bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar como tema prioritario los periodos y enfoques de la didáctica de la lengua y la literatura en la República Argentina. Esta actividad está encuadrado dentro de lo que tiene que ver con el foro de contenidos número 2, correspondiente al área curricular didáctica de la lengua y la literatura, perteneciente a la carrera Profesorado de Lengua y Literatura, y la realización de esta actividad estará a cargo del alumno Lazarte Sergio. Para la realización de esta actividad, bueno, se han seleccionado una secuencia didáctica correspondiente a un capítulo del modelo del Manual Capeluz de Prácticas del Lenguaje 3 para el ciclo lectivo básico de educación secundaria. Para realizar dicho análisis nos apoyaremos en el marco teórico extraído del texto El reverso del texto e impactos de los cambios en el contexto social y organizacional del oficio docente. Y a lo largo de este video lo que vamos a ir realizando es identificar los diferentes contenidos, enfoques y modelos de enseñanza que se pueden ir identificando dentro de lo que tiene que ver con la secuencia didáctica planteada por el Manual Capeluz. Luego se realizará una reflexión sobre la lectura y escritura como procesos indisociables. Se realizará un análisis también de los manuales como materiales didácticos, como así también a lo último realizaremos una construcción, una reflexión a partir de la construcción del rol docente. Partiremos en primera instancia observando lo que tiene que ver con la secuencia didáctica planteada por el Manual Capeluz para tercer año. Los contenidos que pudimos identificar en una de estas secuencias tiene que ver con las variedades lingüísticas, en donde dentro de lo que tiene que ver con variedades lingüísticas se van a traer, por ejemplo, los conceptos de lectos y registro. Por un lado, la cuestión de lectos va a plantear definiciones correspondientes a dialecto, cronolecto y sociolecto, y con respecto a lo que tiene que ver con registros va a realizar la distinción entre registros formales e informales y registros que tienen que ver con la parte oral y la parte escrita. Aquí tenemos un extracto justamente de la secuencia que plantea el manual. Lo que podemos observar es que plantea parte de un ejemplo en donde se plantea una misma situación expresada en enunciados distintos, los cuales esta distinción va a estar determinada básicamente por variedades lingüísticas. A partir de esta situación, bueno, lo que se va a procurar realizar y distinguir son los diferentes tipos de lectos que podemos llegar a encontrar, que tienen que ver con el dialecto, sociolecto y cronolecto. No se observa dentro de lo que tiene que ver con la presentación de esta secuencia una distinción de los diferentes tipos de dialectos ni tampoco ejemplos. Es decir, por ejemplo, en dialectos no se menciona lo que tiene que ver con el dialecto regional, el dialecto general, el dialecto urbano y rural. Tampoco se hacen distinciones bastante específicas, cosa que el alumno puede identificarlos mucho más rápidamente y sin problemas. Por otro lado, no se hace una distinción de los diferentes tipos de sociolectos con respecto a lo que tiene que ver con el sociolecto escolarizado, no escolarizado y profesional, ni tampoco así con los cronolectos. Sí hace una mención del cronolecto infantil, adolescente, adulto, pero no hace, digamos, una distinción particular de cada uno de ellos. En cuanto a la actividad que se plantea una sola actividad, un solo enunciado, en donde se plantea una determinada situación, en donde el alumno, en esta oportunidad, lo que va a tener que hacer es reconocer e identificar cuál es el dialecto que se emplea y realizar una reescritura a partir de cómo esa misma situación el alumno la plantearía en una situación comunicativa actual. Y luego, bueno, se pide que se realice la reescritura del mismo. Luego, en la misma secuencia,
salta hacia el desarrollo de lo que tiene que ver con los registros. En esta parte lo que habla acerca de los registros es tratar de establecer básicamente cuáles son los factores que van a utilizar o que van a determinar la utilización de un determinado tipo de registro, como tiene que ver con la intención del hablante, el canal y el tema que se va a plantear dentro de una situación comunicativa. Y dentro de lo que tiene que ver con la actividad, se plantea una segunda actividad eh, en donde presenta un determinado mensaje y en donde se le pide al alumno que imagine, que haga una descripción de una situación que implique cambiar el registro del mensaje anterior, o sea, del mensaje que se plantea en la actividad. Y luego se le pide que realice una reescritura y posteriormente que lo pueda comparar con la producción de otros compañeros. Pero en sí no hay, digamos, una situación, digamos, un enunciado que se plantee o una serie de enunciados que se planteen, digamos, dentro de una situación comunicativa concreta. Es decir, se tomó un solo enunciado en forma aislada y se le pide al alumno que realice el análisis a partir de ese enunciado, pero digamos que ese enunciado no está enmarcado dentro de una determinada situación comunicativa real que el alumno puede identificarlo como algo cotidiano y que también implique un motivo de análisis. Bien, a continuación podemos afirmar que este enfoque que se plantea dentro del manual es un enfoque basado en las funciones, ¿no? Eh, Según lo que se plantea, bueno, este enfoque enseña que la lengua, tal como la utilizan los hablantes con sus variaciones e imperfecciones, y no como debería ser, se sustituye el binomio correcto e incorrecto por el adecuado e inadecuado. Se enseña y se aprende en función de los diferentes tipos de funciones según el destinatario, y en la lengua hay modos dialectales, niveles de formalidad y de especialidad variadas a causa de que la lengua no es monolítica ni homogénea. Luego, lo que podemos afirmar también es que la lengua posee diversas modalidades dialectales, niveles de formalidad y de especialidad variada. Durante la clase de lengua se deben presentar a los alumnos los distintos modelos lingüísticos, de tal forma que los alumnos puedan captar las diversas clases de dialectos presentes en una misma lengua. En la secuencia didáctica presentada se puede observar la ausencia de ejemplos de dialecto, sociolecto y cronolecto que permitan lograr que en el estudiante una mayor comprensión del tema. Por otro lado, no se presentan actividades que tengan vínculo directo con la realidad del estudiante ni tienen relación con el uso del lenguaje como práctica social. Y por último, la actividad planteada se presenta fuera del contexto situacional y comunicacional. En todo esto, lo que decimos es que, digamos que el docente, a ver, la actividad que se plantea dentro de este manual escolar sería quizás utilizado como una actividad básicamente de fijación. En realidad, el docente lo que tendría que ir realizando es plantear una situación de aprendizaje que, en primer lugar, motive al alumno, que en cierta forma capte la atención mucho más rápida del alumno y que también lo lleve a una zona en donde, digamos, sea una zona de conocimiento, que sea una zona de apropiación para el alumno mismo, que parta de sus conocimientos previos también, pero a su vez de que a partir de una situación cotidiana, común, una situación diaria, pueden ocurrir situaciones comunicativas o situaciones problemáticas que el alumno también implica en este caso que deba realizar algún tipo de análisis con respecto al uso de su propio lenguaje. Por otro lado, en el manual no se realiza, digamos, un análisis particular de cada uno de estos conceptos, o sea, se realiza, digamos, una exposición muy general respecto del tema, no se especifican cuestiones particulares. Y por otro lado, las situaciones que plantean son bastante aisladas, no están encuadradas dentro de una determinada situación comunicativa, digamos que ayudarían a darle mayor significación al alumno a la hora de realizar el análisis.
El enfoque de la metodología. Bueno, según Daniel Casani, la metodología de este enfoque se torna práctica por partida doble. Por un lado, el contenido de la clase debe coincidir con los usos que se hacen de la lengua cotidianamente, es decir, en el uso habitual. Por el otro, el estudiante es un sujeto activo en la clase, ya que recurre al uso de las cuatro habilidades de aprendizaje: leer, escribir, escuchar y hablar. Esto permitirá que el alumno pueda aprender el léxico y la gramática. En la clase seleccionada se observa la ausencia de actividades de reflexión que se vinculen con las variedades lingüísticas. En lo que tiene que ver con el rol docente, podemos afirmar, que es importante tener en cuenta que el rol que va a tener el docente, el profesor, es de vital importancia en el contexto educativo actual, ya que debe funcionar como mediador y facilitador del conocimiento. De esta manera permitirá en los alumnos el desarrollo de sus capacidades críticas, reflexivas, a fin de lograr la formación de su propio conocimiento. Esto se logrará a partir de las orientaciones y explicaciones del docente sin interferir en sus valoraciones personales. Por otro lado, es importante considerar que cada alumno tiene sus tiempos y sus modos de aprender, es decir, no todos aprenden de la misma manera. Por último, teniendo en cuenta este nuevo contexto donde las TICs han ido acaparando espacios en diferentes ámbitos, el docente deberá proporcionar las herramientas necesarias para lograr, por un lado, el desenvolvimiento autónomo del alumno y, por el otro, fomentar el trabajo colaborativo colaborativo a partir de la interacción con sus grupos de pares. Eh, Sabemos hoy por hoy que el rol del docente se ha visto en cierta forma desfigurado un poco, se ha tergiversado. Hoy por hoy el docente ocupa diferentes espacios y cumple diferentes funciones. En ocasiones tiene una función asistencial, una función básicamente de contención del alumno, pero más allá de esas cuestiones, el docente no debe dejar de lado su rol principal, que es la de enseñar, de ser el guía del alumno durante toda su trayectoria escolar. Muchas gracias.